A ver, Pamela, déjame plantearte. Yo he venido diciendo, y no en un tono como de sabiduría, sino de algo que es una percepción no mía, sino de mucha gente, que estamos en campaña, en precampañas, que acabaron siendo campañas. El único partido, o el Frente, fue el único que tuvo 3 candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad. Yo no veo a la candidata de Morena peleando con Claudia Sheinbaum, creo que es Claudia Sheinbaum, y los candidatos a la presidencia son uno solo. Entonces las precampañas nunca sirvieron para una batalla interna, por decirlo políticamente. Y son precampañas que son campañas y son precandidatos que son candidatos. ¿Qué me dices de ese modelo? ¿Nos sirvió de algo? ¿O qué piensan allá adentro en el instituto? ¿Y qué piensan los partidos? Los partidos están felices y contentos. Pero tú, a ver, además como politóloga, ¿qué piensas? Bueno, efectivamente estamos en la etapa de precampañas y es una etapa que fue pensada precisamente para la contienda interna entre los partidos políticos, es decir, para que fuera un espacio en que los propios partidos pudiesen definir quiénes serían sus candidatos a través, pues sería deseable, de procesos democráticos hacia el interior, donde la propia militancia de la ciudadanía pudiese participar en una decisión de esta naturaleza. Efectivamente, en el caso de la presidencia de la República, pues tuvimos el caso de los 3 precandidatos únicos, que son quienes están contendiendo. Hay muchísimos otros cargos de elección popular que están en juego en este año y este espacio pues precisamente se planeó para eso. Pero pues ante una decisión de los partidos políticos de promover precandidaturas únicas, pues efectivamente lo que estamos es adelantando un poco lo que es la campaña electoral, bajo esta lógica de que solo se pueden dirigir a quienes participarán en su selección, es decir, a su militancia de los distintos partidos políticos, pero en lo que realmente pues todas las ciudadanas y los ciudadanos estamos teniendo pues ya una contienda entre los distintos precandidatos, como se han denominado. Me parece que es algo que tendremos que reflexionar, porque creo que sí es importante plantear por qué se establecieron las precampañas, cuál es su propósito, y que es un propósito que creo que nos resulta muy relevante a todos y a todas, porque es exactamente el proceso del que se definirá quiénes van a aparecer en la boleta electoral en la que todos podremos ejercer nuestro derecho al voto el día 1 de julio. A ver, Pamela, déjame plantearte, a ver, tendríamos que revisar el modelo, pero el modelo también se hizo en función de lo que parecía una tendencia que se iba a suscitar. ¿Tendremos que cambiar ese modelo o qué es lo que tú alcanzas a apreciar? Entiendo que no es el momento en términos de, ya veremos en cuanto pasen las elecciones, pero digamos, en general el modelo parece fallido. Yo soy partidaria de fortalecer lo que es la etapa de las precampañas, precisamente para generar condiciones en las que la militancia de los distintos partidos políticos o la propia ciudadanía en general pueda participar en esta discusión de quiénes deben de ser los candidatos o las candidatas que postulen los distintos partidos políticos. Es una decisión que nos resulta muy relevante a todos, porque, insisto, de esto se define quién va a aparecer en la boleta. Y creo que un tema que tenemos pendiente, y es un pendiente muy importante, es la democratización de los partidos políticos, que las decisiones no sean decisiones de un grupo o decisiones populares, sino que la ciudadanía pueda participar en las mismas, insisto, ya sea vía una precampaña abierta o una precampaña con la propia militancia que apoya a un determinado partido político. Bueno, eso no va a cambiar, entiendo, en el corto plazo, pero bueno, ya veremos. Déjame plantearte otro tema que ahí le hemos estado dando vueltas, Pamela, que es, da la impresión, ya llegará el momento que la vida partidaria podría eventualmente cambiar después de las elecciones, sea cual sea el resultado. ¿Ahí alcanzas a apreciar algo que tendríamos que ir pensando y que deberíamos de ajustar, pensar, investigar después de las elecciones? Yo creo que sí debemos abrir un planteamiento sobre qué significa o cómo afecta a los propios procesos electorales la ausencia de mecanismos democráticos de elección dentro de los distintos partidos políticos. Esto no es algo que sea ajeno a un solo partido político, que sea propio de uno, sino que lo estamos mirando como algo generalizado en estos momentos y que, pues por supuesto que tiene efectos. Creo que este es un tema que desde que se planteó la reforma
reforma, se hablaba de la necesidad incluso de generar una ley general de partidos políticos para en esta generar mayores mecanismos democráticos. Y lo que en los hechos ocurrió es que se elaboró una ley que lo que retoma son los mismos artículos y las mismas reglas con pequeños cambios, pero en general las mismas en cuanto a procesos de democratización interna para efectos de la vida de los partidos políticos. Sí, ese es el tema. Bueno, a ver, tercer gran tema, Pamela. ¿Cómo va el asunto de los independientes y si tienen indicios de que dentro de los precandidatos o candidatos o aspirantes a la presidencia independientes hubiera irregularidades en cuanto al tema de la firma que colocaría incluso la descalificación de alguna o alguno de ellos? Bueno, la semana pasada la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos conoció ya el informe final respecto de las firmas válidas para efectos de las diputaciones federales, que si recordamos es la primera etapa que ya concluyó o que había concluido. Sí. Ajá. En este caso ya se terminó la revisión de la totalidad de las firmas de apoyo y de ahí se pudo llegar a una conclusión de cuántas firmas eran válidas, cuántas no y quiénes cumplían o no cumplían con el número de firmas requeridas. Ahora estamos en esta misma revisión para el cargo de las senadurías, porque también nuevamente es una etapa que ya ha concluido, que está en proceso esta revisión, porque la pretensión es precisamente emitir un informe igual al que emitimos de diputaciones federales en primer momento de las senadurías, y una vez que concluyan la captación de apoyos para la presidencia de la República, de los aspirantes a la presidencia de la República, hacer exactamente el mismo ejercicio. Esto es con una finalidad muy clara, que es garantizar que quienes aparezcan en la boleta electoral para los distintos cargos cuenten con el cumplimiento de los requisitos que nos hemos dado, con las firmas válidas de apoyos de ciudadanas y ciudadanos que hayan sido otorgados en los términos que establece la propia ley, y por supuesto realizar las investigaciones correspondientes cuando tenemos casos donde advertimos conductas que pudiesen constituir una infracción o un delito, y por eso se plantea dar una vista, y ya se dio una vista a las instancias internas del Instituto, a la Secretaría Ejecutiva, para que se realice la investigación de una posible infracción en relación con la captación de firmas en los casos en los que esto se dio, y también una vista a la CEPADE para que haga la misma revisión. Esto se está llevando a cabo, insisto, fue apenas lo de se llegó a la resolución sobre diputados, porque fue la primera etapa que concluyó. Ahora estamos en senadores y posteriormente haremos lo propio con la presidencia de la República, pero todos los cargos tendrán exactamente la misma revisión. Pamela, ¿cuándo ustedes tendrán ya, digamos, la revisión total? Cuando ya, porque vemos ahora que algunos de los candidatos, particularmente a la presidencia, dos de ellos, creo que tres de ellos ya podrían eventualmente estar en la boleta. Bueno, esa revisión la tenemos que tener antes de la fecha del registro de candidatos, que es el día 29 de marzo. Es la fecha límite para que el instituto determine quiénes serán las candidatas y los candidatos, tanto independientes como por parte de los partidos políticos, el día que se otorgue el registro. Pero, pues, previamente se está realizando esta revisión, se está otorgando, por supuesto, garantía de audiencia a los involucrados respecto de cualquier cuestión que se advierta que lleve a que no sea válida una firma de apoyo. Oye, por ahí, para cerrar este tema, y falta nomás uno más, Pamela, y gracias, te planteo, en 10 días terminan las precampañas. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Y para que recordemos al público que nos hace el favor de vernos y escucharnos, ¿cuándo empiezan ya formalmente las campañas? Terminando las precampañas, inicia lo que llamamos la etapa de intercampañas, que es una etapa que está pensada para, en primer lugar, poder que se puedan atender internamente en los partidos políticos cualquier controversia que se suscite respecto de los precandidatos que resulten electos al interior de los partidos políticos, para poder llegar al momento del registro de candidatas y candidatos, y así poder que los partidos puedan realizar la postulación correspondiente, que ésta se apruebe por parte del Consejo General el día 29 de marzo, porque el día que inician las campañas electorales es el 30 de marzo. Bueno, y esto significa que en 10 días los dejamos de ver en la tele, a todos. Sí, por supuesto. Bueno. Ya en 10 días empezamos con las intercampañas. Habrán mensajes
de partidos políticos y de autoridades electorales, pero no podrán aparecer los precandidatos en los mensajes de las intercampañas. Bueno, lo digo yo, no tú, Pamela, nos dejarán descansar. Déjame cerrar. ¿Qué es esto de Facebook y el INE? ¿Qué hicieron? ¿Qué acuerdo llegaron, Pamela? Bueno, se firmó un convenio con Facebook precisamente para poder participar con la plataforma, para poder difundir información relevante del proceso electoral, de los contendientes en el proceso electoral y para poder, por ejemplo, poder ubicar casillas a partir de la propia plataforma, que a través de la misma se puedan difundir los debates que se lleven a cabo. Esto es, digamos, con un ánimo de dar mayores elementos de información a las ciudadanas y a los ciudadanos, incluso para poder difundir información ante de pronto noticias falsas que empiezan a circular y que pues digamos que pueden desinformar lejos de informar. Recientemente cuando estábamos todavía en la etapa en la que las ciudadanas y los ciudadanos podían ir a actualizar su credencial para votar, empezamos a advertir que habían un conjunto de mensajes en redes, en particular vía WhatsApp, ¿sí?, en las que se decía que si tenías una credencial emitida por el IFE no podrías votar, entonces tenías que ir a cambiar la credencial por una del INE para que pudieras ejercer el derecho al voto, cuestión que es falsa. Si la credencial está vigente, tú puedes votar con la credencial del IFE. Lo que determina no es si dice Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, sino la vigencia de la credencial que aparece en la propia credencial. Te mando un saludo, Pamela, y muchas gracias que estuviste con nosotros. Un saludo a ti también, Javier, y también a tu auditorio, y estaremos en comunicación. Por supuesto que sí. Gracias, Pamela San Martín, quien es consejera electoral del Instituto, consejera del Instituto Nacional Electoral. 14:30 en la hora.